Ahí estaba la nota que nos daba contexto y aprovecho de saludar a nuestra entrevistada y nuestro entrevistado, Marisa Navarrete, exfiscal. ¿Cómo estás, Marisa? Hola, buenos días, muchas gracias por la invitación. Y Gonzalo Araya, coronel en retiro de Carabineros, también experto en seguridad, consultor en seguridad además. Voy primero contigo, Marisa, lo decíamos recién antes de ir a la nota. ¿Se están perfilando personas como objetivo de secuestro? ¿Es correcta esa afirmación? A ver, yo creo que lo primero que tenemos que verificar es que el crimen organizado, ¿cierto? Es que una empresa criminal ya no solamente se dedica a lo que tradicionalmente conocíamos que era el tráfico de droga. Lo que ha hecho el crimen organizado es diversificar su empresa criminal en distintos delitos cuyo objetivo tiene, en primera instancia, ¿cierto?, obtener lucro. Como es una empresa criminal, entonces, por cierto, el secuestro extorsivo de personas que tienen posibilidad de pagar ciertos dineros es uno de los objetivos que ha tenido tradicionalmente ya el crimen organizado a nivel mundial. Por lo tanto, lo que estamos viendo con esto ya no solamente aquí, y eso es bien importante diferenciarlo, hay muchos secuestros que se realizan entre las mismas bandas, con el objeto, ¿cierto?, de... Eso ha existido en nuestra historia policial criminal durante décadas. Ha existido, pero también ha habido un aumento considerable de ese tipo de secuestros, donde lo que quiere el crimen organizado, uno de sus objetivos, es el control territorial. Marisa, ¿y cómo sabemos que ese secuestro ha aumentado? Porque habitualmente ese secuestro no se denuncia. Claro, bueno. ¿Cómo sabemos que aumentó? Ese es el punto, ese es un punto bastante relevante en lo que tú me dices. Hay una gran cifra negra en esta materia, claro, porque muchas personas, con razón, ¿cierto?, se ven motivadas a no denunciar si es que la amenaza es, si denuncias, te vamos a matar a ti y a tu familia. Por lo tanto, esa es una cifra que no es posible determinarla, por cierto. Pero sí lo que se puede determinar es aquello que se ha denunciado o que se ha podido verificar no solamente por la denuncia, sino de oficio cuando se han encontrado otros elementos, ¿cierto?, que dan cuenta de que ocurrió un secuestro. Claro. Gonzalo, las cifras evidentemente no mienten. No. ¿Ha habido aumento de secuestros? Hay un aumento exponencial de secuestros del año 2020. Del 2022, ahí hay un aumento a los 800 casos y de ahí esa cifra no ha bajado. No ha bajado. Este año, el año 2024, tenemos alrededor de 864. El 2022 creo que es donde se pega. Ahí hay de 400 aprox pasa a 800 y esa cifra de sobre 800 se ha mantenido hasta el día de hoy. O sea, hay un aumento exponencial e importante del tipo de secuestro, de la forma de secuestro y de qué es lo que buscan estas bandas o estas organizaciones criminales con el secuestro, ¿no? Eso mismo, ¿por qué el secuestro? El secuestro es un delito que, como lo decía muy bien Marisa, ha existido en Chile. Pero no era un delito masivo como en países vecinos, en Argentina, en Colombia. El secuestro existía siempre. En Chile siempre había estado un poco alejado de este delito. Teníamos otros tipos de delitos. Claro, generalmente eran por ajuste de cuentas o por problemas de familias. Esa era más o menos la temática del secuestro que había en Chile. Ahora, con el paso de los años esto ha ido mutando, ¿no es cierto? No solamente ahora por ajuste de cuentas, sino que es por fines extorsivos, por venganza, por encargo, por sicariato, también secuestros. Y ha ido mutando porque las organizaciones criminales tienen que asentarse, tienen que tomar control de un territorio y eso ha evolucionado. Asimismo, la migración también es responsable un poco de este ejemplo de secuestro que en otros países lamentablemente es desatado. No voy a dar ejemplos de países, pero hay algunos países que el secuestro es desatado absolutamente. Sí. Y lo más lamentable de esos países es que no hay solución a un secuestro. Acá en Chile tenemos una tasa importante de solución de los secuestros, no quedan impunes. Y eso es importante también destacarlo, que las policías y los ministerios públicos y los investigadores en general aclaran estos secuestros por ahora en Chile. Y la idea es que no sigan ocurriendo, que baje esa cantidad y obviamente no queden impunes. Marisa, el fiscal Valencia dice, da a entender, no pero con estas mismas palabras, pero da a entender de que estamos en una nueva realidad. Y en una nueva realidad criminal. Y también le preguntan referente a si el Ministerio Público está preparado para esto. Tú que fuiste fiscal, ¿el Ministerio Público está preparado para combatir habitualmente con el delito del secuestro? A ver, lo que pasa es que en general el crimen organizado es un fenómeno que ha sido de bastante relevancia no solamente en nuestro país, sino a nivel internacional. Por lo tanto, creo que siempre el delito va un paso mucho más allá que la persecución ya de la policía y del Ministerio Público. Por lo tanto, creo que se han hecho esfuerzos para poder combatir esto. La verdad es que este secuestro, como digo, tiene carácter distinto a los que hemos conocido.
se parece mucho al secuestro del año 2023 en Rancagua, donde el objetivo es 2023 me parece Sí. que fue. Donde el objetivo Condenados fue ayer. también un empresario. Entonces, ese tipo de secuestro es el que me parece Rudy Basualdo. muy grave, porque a diferencia del otro, como dijimos, que tenían por objeto sacar territorialmente alguna banda, ¿cierto? Venganza, deuda, lo cierto es que aquí es meramente el lucro, es decir, busco un objetivo que me va a proporcionar un ingreso económico fácil y rentable. Por eso es que ellos lo que hacen es estudiar su blanco, ¿cierto? Estudiarlo, si es una persona que tiene ingresos, dónde tiene dinero y luego cuando ya tienen todos estos elementos logran dar con eso. A mí me parece que hoy día, por cierto, la Fiscalía está en mejor posición que años atrás. Hay herramientas que ya todo el mundo utiliza, que son inteligencia artificial, que pueden establecer ciertos movimientos, con las cámaras, ¿cierto? Las triangulaciones de los teléfonos, que fue precisamente lo que permitió esto. También mecanismos como los GPS son muy relevantes y lo que llama hoy día a las personas, evidentemente que ha cambiado nuestra realidad, y eso es verdad, a adoptar medidas de autocuidado, ¿cierto?, para evitar, ¿cierto?, que estos delitos se empiecen a propagar. Marisa, tú decías algo súper importante recién, ya voy a ir contigo, Gonzalo. Todos estos delitos son con pago de por medio, pero no pago de liberación de la víctima, sino que a los autores se les paga, y se paga bien, son altas sumas de dinero. En ese sentido, volvemos a lo mismo, ¿de dónde viene esa plata? ¿Cómo seguir esa plata? El tema del secreto bancario sigue dando vueltas de cómo investigarlo, pero ya para no entrar en la cuestión y no ser catete con el tema. Sí. Pero lo relaciono, el secuestro de Cantergiani, el secuestro de Rudy Basualdo, todos esos fueron pagados. La muerte del rey de Meix, También. lo mismo, se le paga a una persona para que vaya a hacer eso. Hay dinero. Esas sumas de dinero, finalmente, ¿cómo se pueden perseguir? Bueno, eso es algo bastante complejo, pero sí hay avances en nuestro país en torno a proyectos incluso que hay todavía de inteligencia financiera, de comunicación entre los organismos, porque aquí es clave que los organismos que tienen que ver con el dinero, estamos hablando del Servicio de Impuesto Interno, de la Unidad de Análisis Financiero, sean también organismos que puedan colaborar activamente con el Ministerio Público. Es decir, el Servicio de Impuesto Interno no puede tener información que se guarde para sí, claro, cuando hay evidentemente dineros que tienen un origen dudoso. Que no haya una conexión, claro, que cuando el Ministerio Público la pida sea inmediato. Exacto, exacto. Entonces, claro, por ejemplo, el Servicio de Impuesto Interno creó una oficina de crimen organizado, ¿cierto? Claro. Sin embargo, esa oficina, fíjate tú, que persigue ciertos delitos que no necesariamente coinciden con aquellos que el Ministerio Público está estableciendo como parte del crimen organizado. Porque entendamos que el crimen organizado no es un delito específico que esté contemplado en nuestra legislación. Quizás lo más cercano es la asociación ilícita, ¿o no? Pero es mucho más que la asociación ilícita, ¿te das cuenta? Porque la asociación ilícita, 3 o más personas con permanencia en el tiempo que cometen delito. Claro. Eso es una asociación, pero el crimen organizado tiene características que son mucho más relevantes, como la transnacionalidad, como el uso de la corrupción, que hemos estado viendo precisamente en el caso de la liberación de este sicario. Hemos visto aquí un elemento muy relevante y que yo, la verdad, no he visto a las autoridades constatar un hecho que es muy grave, que el crimen organizado está penetrando nuestros organismos judiciales, de gendarmería, que evidentemente hay que actuar para que esto no se vaya perpetuando. Claro. Gonzalo, referente a este perfilamiento que le preguntaba recién a Marisa, los secuestros, el de Rudy Basualdo y el de Rodrigo Cantergiani tienen varias similitudes. De hecho, se está investigando que en el caso de Cantergiani también gente cercana a él habría entregado información. En ese sentido, ¿sientes que se está estableciendo un perfil de persona a secuestrar? Claro que sí, porque, a ver, los secuestros, como dijimos anteriormente, eran más orientados a familiares, a personas desconocidas, pero esto va cambiando. El secuestro es como un negocio muy lucrativo, va creciendo y la figura o el secuestrado, digamos, tiene que tener ciertos requisitos, por decirlo de alguna manera, para que los delincuentes finalmente puedan obtener ya una remuneración o un logro por el secuestro. No solamente una forma de intimidar, que también obviamente intimida, pero también un objetivo económico
para poder ellos sustentarse y tener como un trabajo. Por lo tanto, hay un estudio previo, hay una cadena o una estructura, en este caso, en este tipo de delitos, con lo que hemos visto en estos últimos 2 casos más mediáticos. Hay una estructura donde hay una persona que lidera, hay personas que se ocupan del seguimiento, de levantar información, de cuáles son los movimientos del objetivo a secuestrar, y quienes atacan ahí, digamos, proceden al hecho delictual en sí. Entonces, hay una estructura y esa estructura se ha repetido. Son patrones que vienen ya mostrándose con claridad en estos últimos hechos delictuales. Claro, que están todos estos patrones de seguimiento, de información, empresarios que manejan harto dinero, porque básicamente con eso se puede pedir el rescate. Claro. Y eso es lo que buscan, digamos, tener un rescate que sea, digamos, importante en dinero para poder, digamos, financiarse y tener, digamos, poder justificar el secuestro, porque ya pasamos de la etapa solamente de intimidar, sino que ahora buscan una remuneración económica para poder tener y ellos autofinanciarse. Sobre eso mismo, Marisa, ¿tú ves que esto va increciendo? Sí, bueno, el crimen organizado es claro que va creciendo porque es parte de su política, como toda empresa. En este caso, una empresa criminal es ampliar, ¿cierto?, diversificar el negocio. Y por eso es que no solamente vemos este secuestro extorsivo como parte de los delitos que comete el crimen organizado, sino también la trata de personas, ¿cierto?, sí, con fines de explotación sexual. También vemos los sicariatos, que también es algo bastante lucrativo para poder ellos prestar este servicio a personas que quieran, ¿cierto?, cometer a su vez delito. Entonces, vemos que esto se va diversificando y si no somos capaces, como tú bien dices, de poner aquí el dinero, porque ese es su objetivo. Si logramos de alguna manera obstaculizar que este negocio sea un negocio, evidentemente ya no va a tener interés el delincuente en hacer esto porque no le va a resultar lucrativo. Entonces, los mecanismos que vamos a emplear como país para poder cortar en la línea del dinero, para poder detectar cada vez que tenemos ingresos ilícitos, va a ser muy relevante. Muchas veces se dice y se simplifica con el secreto bancario. Que no es solo eso. Claro, pero con falsas, digamos, hipótesis, como por ejemplo, ellos no usan cuenta corriente, cuando hacen muy poco. Y yo todavía me acuerdo de esas declaraciones, ¿eh? Pero sí, pues, son muy pocos felices que no usan. ¿Cómo se te ocurre que un narcotraficante va a meter la plata en un banco? Todavía me acuerdo de eso. Y tenemos una tremenda, ¿cierto?, un logro de la Fiscalía en el sentido de haber detectado, ¿cierto?, una cantidad enorme de redes, de cuentas corrientes, de empresas en un día, ¿cierto?, con mucho dinero. Entonces, ahí tú ves que lo cierto es que el secreto bancario sí contribuye, pero no es lo único. Aquí a mí me parece muy relevante los mecanismos de colaboración, pero no de colaboración porque quiera ser, sino porque por ley tiene que estar obligado, ¿cierto?, a entregar la información y a compartirla. Marisa, y en ese sentido, ¿tú sientes que la estructura de persecución que tiene Chile actualmente de delito está bien enfocada? ¿La mira está yendo enfocada hacia la plata? ¿Por qué te lo pregunto? Se creó la Fiscalía ECO hace 2 años, 3 años, algo así, que era especializada en crimen organizado. Ahora vemos que la Fiscalía ECO está en todo. O sea, noticia que vemos está la Fiscalía ECO, como que pasó de ser algo súper puntual a algo súper general. ¿Sientes que quizás los esfuerzos van bien en enfocarse en estos nuevos equipos o de frentón hay que ir con todo lo que es el tema económico? Bueno, yo creo que una luz de esperanza es la Fiscalía de alta complejidad, ¿cierto? No. Que va a ser una fiscalía como supraterritorial, ¿cierto? Donde va a haber todos estos casos y que debiera haberlo todos los casos de crimen organizado, porque el crimen organizado... Ya la alta complejidad están vueltas locas con todos los casos de corrupción. Exacto, porque pasan las fiscalías regionales, entonces necesariamente eso. Pero a mí me preocupa mucho que ese fiscal que va a tener un carácter, ¿cierto?, de supraterritorial, va a ser un fiscal de exclusiva confianza del fiscal nacional de turno. Y hemos tenido muy mala experiencia con fiscales nacionales de turno, que no quiero nombrar, donde evidentemente van a querer incidir en la forma de persecución de ciertos fiscales. Pongo el ejemplo del financiamiento ilegal de la política. Sí. Si esa fiscalía tuviera, ¿cierto?, la exclusiva confianza del fiscal nacional de turno,
me parece que hubiésemos Poco tenido lo que pasó con el fiscal Guerra. el pasado lo mismo. No quiero dar nombre, pero más o menos eso es lo que creo. Sí. Finalmente la investigación quedó en nada, se fueron todos a juicios abreviados. O sea, en tu caso, ¿cómo debería ser esto? ¿Un fiscal que llegue por nombramiento a la Corte, por ejemplo? Un fiscal que tenga autonomía, como hoy día teóricamente los fiscales regionales debieran tener autonomía, no pueden ser, ¿cierto?, removidos, sino por acuerdo de la Corte Suprema, y hemos visto varios intentos donde no se ha logrado porque hay un filtro. Por lo tanto, pero este otro fiscal supraterritorial va a poder ser removido por el fiscal nacional de turno. Entonces, la autonomía es donde aquí vamos a echar de menos, ¿verdad? Y en ese sentido, Gonzalo, ¿tú sientes que las policías también tienen las herramientas para poder combatir a lo que dijo el fiscal nacional, esta nueva realidad? Se ha ido potenciando, se han creado equipos de trabajo tanto en Carabineros como en la Policía de Investigaciones, y esos equipos evidentemente han dado resultados efectivos respecto a la impunidad. No hay casos de impunidad respecto a secuestro. Entonces hay equipos que han sido potenciados ya sea con personal y también con recursos logísticos para poder trabajar, y tenemos resultados positivos. La idea es prevenir, obviamente, de que no ocurran secuestros o que baje la tasa de secuestro. Ese es el resultado que tiene que ser el final. Pero la reacción de la policía está siendo efectiva. O sea, la VIP en general Sí. ha trabajado muy bien, la VIP de la Policía de Investigaciones. Así es, y eso es importante para el proceso porque permite que estos hechos no queden sin culpables, y eso es lo que nos lleva a tener atención. No solamente la VIP, perdón, también los S9 de Carabineros. De hecho, les iba a complementar eso porque Sí. el caso Rodrigo Cantagiani Sí. es OS9 el que OS9 desplegó una gran labor investigativa con un equipo especial que tienen ellos, que tienen experiencia para este tipo de procedimientos, y es así que se logró finalmente la detención de estas personas. Sí, po. Sí, po. De hecho, aquí me colabora nuestro editor y efectivamente OS9 entra en esta búsqueda Sí. porque por las características que tenía, muy similar al de Rudy Exacto. Basualdo, es que la Fiscalía decide trabajar Sí, con OS9. es súper correcta la decisión. Por eso es que Claro. le estaba, digamos, diciéndolo, porque, claro, la VIP también tiene, que es de la Policía de Investigaciones. Sí. Recordemos que en nuestro país tenemos 2 policías que investigan. Es muy bueno, es muy bueno que existan Sí, las claro, dos. hay Yo distintos. soy un fiel seguidor de que existan dos policías. Claro, porque Una investiga puede la encontrar, otra, se pueden, bueno. se pueden controlar Sí. de alguna manera, ¿cierto? Sin embargo, de repente hay algunos conflictos de competencia que no son... ¿Cuándo se han agarrado? No, eso ha ido cambiando. Entonces, ¿Cuándo se han agarrado por un detenido? Pero es importante también ellos que el trabajo conjunto entre las policías, que crucen Sí, datos, que haya una exactamente. inteligencia integrativa entre las policías y con otro estamento, como muy bien dijo Claro. Marisa. Marisa. Entonces, Claro, es relevante. mira, lo que les quería complementar sobre eso mismo, por ejemplo, la VIP trabajó el caso del exalcalde Montoya y logra detenidos. Claro, hay otros que parece que ya escaparon, pero logra detenidos. Y me acuerdo que realiza también una investigación súper importante la VIP con un grupo de empresarios chinos que fueron secuestrados. No sé si ustedes se acuerdan, y que algunos de ellos encontraron los cuerpos de los fallecidos peruanos en la Ruta 68 y cerca de Curacaví, Sí, claro. que fue un trabajo súper largo que realiza la VIP y logra desbaratar esta banda. En el caso de Carabineros lo hace muy bien el OS9 con estos dos casos que... Por eso les preguntaba esto del perfil. Si se está creando un perfil de personas secuestrables. O sea, es que lo que pasa es que, o sea, resulta evidente que hay un objetivo claro en las personas que hicieron este secuestro, es decir, tener un empresario que tiene dinero para lo cual lo realizaron. Ahora, si esto se está creando un perfil, no me atrevería a decirlo porque no tengo esa herramienta, pero es evidente que fue buscado de propósito y, como dije, es muy similar a esta otra. Esperemos que no haya otros que no hayan denunciado. Es muy importante que la gente denuncie, ¿cierto? Porque si no, obviamente, este delito puede empezar a ser mucho más frecuente porque logran que las víctimas no denuncien por temor, que es justificado. Y allí es donde la policía, y nuevamente digo que esto es un gran éxito en los dos casos, en el de Rancagua y en este, se ha logrado determinar quiénes son las personas autores en un tiempo bastante corto. Ok. Marisa, muchas gracias a Gonzalo. Gracias a ustedes. Le agradezco Gracias. a ambos que con su experiencia también nos hayan entregado más detalles de qué es lo que está pasando con el delito de secuestro en Chile. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias a ti.